aplauso para nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres santo, tú eres digno, Dios de toda gloria. Te exaltamos, Señor, a ti. Aleluya. Vamos a orar por esta palabra. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, por tu palabra, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a cada corazón y a cada vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, derrama, Señor, tu bendición sobre cada uno de tus hijos, Señor. Aquellos que están presentes, Señor, en esta reunión. Aquellos que escucharán, Señor, el mensaje en sus hogares, en otros pueblos, en otras provincias, en otros países, Señor, donde tu palabra está llegando, Padre. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, sabiendo que eres tú el que habla, Señor, a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Santo es nuestro Dios. Bendito sea Él. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir palabra del Señor en este día. ¿Quién en diferentes momentos de la vida quizás se ha sentido huyendo de Dios, escapando de Dios? Parece algo absurdo, pero en diferentes situaciones o circunstancias de nuestra vida nos encontramos queriendo escapar de Dios, alejándonos de Dios, apartándonos de Dios. Muchas personas se encuentran en esa condición, angustiados, rodeados por problemas, atrapados sin salida, sin saber qué hacer, en el momento o en un momento de oscuridad en su vida, en la cual se sienten prisioneros de la condición, aparentemente sin ninguna posibilidad de escapar, sin ver la salida. Cuando te sientes enredado en medio de los problemas. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido alguna vez huyendo de Dios? ¿Te has sentido alguna vez angustiado en extremo? ¿Te has sentido alguna vez encerrado, atrapado sin salida? ¿Te has sentido confundido? Bueno, aquí nos encontramos con la historia de un hombre, la cual, si analizamos los aspectos del carácter de este varón, podemos encontrar muchos aspectos negativos en cuanto a su carácter, en cuanto a su corazón, en cuanto a su razonamiento de la palabra de Dios, en cuanto a la misericordia de Dios, en cuanto a su razonamiento a la hora de ver la obra de Dios y el egoísmo en su corazón. Pero nos centraremos solamente en el momento en el cual, atravesando ese momento de su vida, él eleva una oración a Dios, una oración al Señor en medio de las dificultades. Alguien que se encuentra escapando de Dios. Dice la palabra de Dios que así fue la historia de este varón llamado Jonás, el cual el Señor le habla y le da un mensaje para una nación, le da un mensaje para Nínive, la cual él tenía que decirles que luego de 40 días vendría destrucción a causa de sus pecados, a causa de la rebelión de su corazón. Entonces Jonás decide tomar una nave e irse a Tarsis, a otro lugar. En aquel momento, muchos conocen la historia, él se va a dormir, pero la nave comienza a ser sacudida por una gran tempestad. Y los que estaban allí comienzan a clamar a sus dioses, comienzan a clamar cada uno a su Dios. Y luego lo despiertan. Dice que echan suertes y resuelven que era Jonás el del problema. Y Jonás le da una respuesta.
la cual es algo extraño. Alguien que se encuentra huyendo de Dios, escapando de Dios. Pero así es el razonamiento de los hombres. Así muchas veces nosotros pensamos en escapar, en irnos lejos de Dios, en apartarnos de la voluntad de Dios, pensando que podremos hacerlo, o pensando, razonando, que es meramente posible tratar de huir o alejarnos a algún lugar donde Dios no pueda vernos, donde Dios no pueda mirar nuestro corazón. Dice la palabra que cuando ellos le preguntan, ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hizo el mar y la tierra, pero tú te encuentras huyendo de Dios. ¿Hacia dónde, Jonás? ¿Hacia dónde huía? Luego la historia nos revela por qué huye Jonás. Y sus motivos no eran motivos nobles. Los motivos por los cuales huye Jonás era porque conocía que Dios era un Dios tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y sabía que Dios se arrepentiría de la sentencia contra los de Nínive. Entonces, él no quería dar la palabra para que luego no se cumpla. Se fue, mostrando su egoísmo. Y no solamente en esa ocasión, sino también aquí. Luego que él le dice de dónde pertenecía, él resuelve que la manera de poder salir de ese problema era que ellos lo arrojaran al mar. También era un acto de egoísmo poner en las manos de estos hombres su vida. Que ellos tuviesen que tomar la decisión de arrojarlo al mar para poder salvarse. Él le dijo, no, tírenme al mar, yo soy el del problema, láncenme a las aguas y el problema estará resuelto. Pero ellos trataron de resolver la situación, no pudieron, entonces clamaron a Dios y le dijeron, Señor, no sea puesta sobre nosotros la sangre inocente. Y así lo arrojaron al mar. Y ahí es donde el Señor ya tenía preparado un gran pez. Y dice la palabra de Dios que estando en aquella circunstancia, en aquel momento, Jonás eleva una oración a Dios. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Jonás, vamos a leer el capítulo 2. Libro de Jonás, capítulo 2. Vamos a leer este capítulo, es algo breve. Vamos a leer del versículo 1 en adelante y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Dice la palabra de Dios. Jonás eleva esta oración y él dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. En diferentes momentos de la Escritura nos encontramos con esta escena
donde alguien se encuentra en angustia, en aflicción y clama al Señor. Porque cuando uno se encuentra en esa condición, pareciera ser que su oración no será respondida. Cuando uno se encuentra en medio de la más densa oscuridad, parece que la oración no llegase al lugar, al destino. Entonces, él dice, invoqué al Señor. En mi angustia invoqué a Jehová. Y Él me oyó desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste. Versículo 3 dice, y expresa lo que él se encontraba pasando. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás estaba diciendo, Señor, estoy en lo profundo, me echaste a la parte más profunda. Pero ¿qué lo llevó realmente a ese lugar? Jonás desobedeció la voz de Dios, pensó en huir de Dios, en escaparse. Pero los problemas y las dificultades vinieron a él. Cuando tú tratas de escapar, de huir, pensando que podrás resolver el problema huyendo, los problemas te seguirán. Cuando el problema está en ti, no importa dónde puedas escapar, hay algo que tienes que resolver. Hay algo con lo que tienes que tratar. No puedes huir, no puedes vivir huyendo. Jonás entendía perfectamente quién era Dios, pero aún así trataba de huir de él. Ahora aquí, Jonás describe el lugar en donde él se encontraba. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Parece aquí tener presente o se refleja lo mismo que nos expresa el Salmo. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Cuando dice esto, lo que está reflejando es la fuerza del agua cayendo en medio de una cascada. El caudal de agua de una cascada cuando desciende es algo que cae con fuerza. Litros y litros, miles de litros de aguas caen. Y lo que está diciendo aquí, esto ha caído sobre mi vida. El peso de las aguas ha caído sobre mí. Cuando dice tus olas han pasado sobre mí. Hay mares, no tanto aquí en Argentina, pero sí en otros países más de Centroamérica, donde las olas rompen con una fuerza impresionante, donde las olas son altísimas. Y el estar debajo de una ola de esas es prácticamente estar en medio de la muerte. Es muy difícil que luego de ser golpeado por una de esas olas, una persona pueda salir. De tal manera esto es así, que se han desarrollado salvavidas en los cuales aquellos que surfean las olas, cuando las olas golpean y lo introducen en el mar con tanta fuerza que no pueden salir, se activa el salvavidas, solo se infla para poder sacarlo a la superficie. Porque es tanta la fuerza, es tanta la presión y el golpe de las olas, que hay veces que quedan totalmente inconscientes. Bueno, así se sentía estar en esa condición. Así se sentía Jonás expresando lo que estaba pasando en su vida. Y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces, estando en aquella condición, versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él dijo, soy desechado, Señor, delante de ti. Al ver mi condición y al ver lo que me está pasando, me doy cuenta que soy desechado.
soy excluido, apartado. Pareciera que ya no puedo continuar. Pareciera que lo de Dios no es para mí. Pareciera que mis errores me han puesto una sentencia y una condena de la cual no podré salir. Rodeado, atrapado, abatido, angustiado, sin salida. Y él expresa aquí: ya no tengo oportunidad aparente, porque termina aquel versículo diciendo: mas aún veré tu santo templo. A pesar de que él se encontraba en esa condición, a pesar de que él estaba enfrentando la oscuridad, a pesar de que él estaba enfrentando un momento terrible en su vida, él dijo: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mas aún la esperanza de poder apelar a tu misericordia, Señor, está en mí. Hay algo maravilloso en el libro de Jonás, lo cual nos expresa y nos refleja el carácter de un hombre quizás con no muchas cualidades buenas en cuanto a su carácter, pero sí en el lenguaje de Dios para expresarle a alguien el amor que el Señor tiene por sus hijos, el amor que el Señor tiene para con la creación, el plan de Dios siendo llevado a cabo, la desobediencia obrando, el corazón duro de un hombre, el egoísmo, y el lugar donde termina por la desobediencia, por querer huir, por querer escapar de la voluntad de Dios. Y luego, ¿cómo sientes que todo cae sobre ti? Hay personas que quizás hoy digan: siento que todas las olas y todo está golpeando contra mi vida. Siento que todos los problemas ejercen tanta presión que me han hundido y no puedo respirar. Has estado en medio de las olas tratando de salir sin poder salir, queriendo respirar, pero estás ahí ahogado. Estás ahí desesperándote porque las olas no te dan respiro, porque parece que no vas a escapar. Te sientes en problemas, te sientes en aflicción. Así se sentía Jonás. Pero sin embargo él dijo: mas aún veré tu santo templo. Versículo 5 dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. En los versos más antiguos, aquella expresión del alga no es algo que los que estudian las Escrituras lo traducen aquella palabra de una manera diferente, pero se entiende que en el contexto de lo que está hablando Jonás aquí, está hablando acerca de las algas que se producen en el mar, diferentes tipos. Algunos dicen y aluden a que esto se dio en el Mar Rojo. Las algas de color rojizo dan la tonalidad a aquellas aguas. Y por lo tanto, la experiencia y lo que estaba pasando y viviendo Jonás le permite a él dar esta expresión de sentirse enredado en medio de los juncos, en medio de aquellas algas. Pero las algas, o sea, que las algas estaban rodeando sus manos o las algas estaban rodeando sus pies, sino que las algas estaban rodeando su cabeza. Uno entiende que la cabeza es el área de los pensamientos. La cabeza es aquello que trabaja y maquina constantemente. Mas aquí Jonás dice: las algas se han enredado en mi cabeza. No puedo pensar claramente. No puedo pensar lúcidamente. Es decir, los problemas me han rodeado. ¿Acaso no te has sentido alguna vez así? Que los problemas son tantos que no puedes pensar con claridad. Que los problemas son tantos que sientes una presión sobre tu vida. Que los problemas son tantos que te sientes en una densa oscuridad sin poder salir. Hay creyentes que dicen: ya Dios
no tiene oportunidad para mí. Pareciera que mis errores, pareciera que mis fracasos, pareciera que mis fallas delante de Dios de alguna manera me han negado, no puedo pasar, estoy obstruido. Y pareciera decirme, hasta aquí llegué, desechado soy. ¿Te has sentido desechado alguna vez? Quizás alguno diga, sí, me desecharon mis parientes, me desecharon mis amigos. Pero cuando te sientes desechado por Dios, cuando tú sientes que el Señor pareciera que ya no tiene una oportunidad para ti, cuando el hombre comienza a pensar esto, es algo doloroso, tremendamente. He hablado con personas que no se sentían merecedores, y eso lo he hablado muchas veces. Nadie es merecedor. La gracia aplica como un favor, como un regalo inmerecido. Nadie lo merece. Nadie estaba apto para poder tomarlo. Pero sin embargo, por la misericordia, por el amor de Dios, hemos alcanzado esa salvación, esas bendiciones de Dios. Pero hay personas que, enfrentando las fallas y los errores de su vida y las malas decisiones, llegan a momentos donde se sienten en esta condición, desechados, totalmente rodeados, sin salida. Las aguas me rodearon hasta el alma. Esta expresión, como una poesía, las aguas me rodearon hasta el alma. ¿Cómo es cuando las aguas te rodean hasta el alma? ¿Cómo es cuando te sientes totalmente acorralado? ¿Cómo es cuando te sientes asfixiado sin poder salir? Cada expresión aquí es algo maravilloso. Porque muchos de nosotros hemos expresado o hemos sentido esta condición por diferentes circunstancias, pero no hemos sentido así como se encuentra Jonás en este momento, enfrentando las circunstancias, su desobediencia, su corazón egoísta, su necedad, enfrentando la más densa oscuridad, pero aún tomando la actitud correcta. Y aquí dice algo extraordinario. Dice la palabra: descendí a los cimientos de los montes, la piedra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Otra versión de las Escrituras dice: fui su eterno prisionero. Un eterno prisionero, alguien que no escapará, alguien que siempre va a permanecer en esa condición. ¿Quién quiere tenerte como un eterno prisionero? ¿Quién quiere que tú seas un eterno prisionero de tu carácter? Un eterno prisionero de tus pecados, de lo que te domina. ¿Quién quiere tenerte en esa condición de prisionero? Preso de los vicios, preso de los malos pensamientos, preso de lo que nos aleja de Dios, presos, sin fuerzas, aparentemente desechado, rodeado, golpeado por las aguas, sin poder salir, sin hallar el escape en medio de la dificultad. ¿Quién quiere mantenerte en esa condición? ¿Quién quiere mantenerte como prisioneros? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Qué actitud tomarás ante aquel que quiere tenerte en esa condición? Aquel que quiere ponerte prisionero. Aquí Jonás está expresando que el Señor lo había puesto como para mantenerlo allí, en esa condición. Uno entiende acerca de las pruebas, uno entiende el proceso y lo que debe pasar. Pero Dios no quiere tenerte a ti como un eterno prisionero de lo que te domina y de las cosas malas. Cuando vienen los malos pensamientos a tu mente, ¿de dónde provienen? ¿Provienen de Dios? ¿Provienen del corazón de Dios, de la voluntad de Dios? ¿O de dónde provienen? Dice la palabra de Dios:
Volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Vuélvete a la fortaleza, aquel que está prisionero, pero así como estaba Jonás, con esperanza, clamando, confiando y apelando a la misericordia de Dios en lo peor, en el momento de angustia. Uno dice, pero cuando estoy angustiado, ni fuerza tengo para clamar a Dios. ¿De dónde sacó fuerza Jonás? ¿De dónde sacaron fuerza los hombres de Dios que enfrentaron grandes batallas para clamar a Dios en medio de la angustia? El Señor dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame cuando la tristeza te consuma. Pero el razonamiento de Jonás aquí, dice la palabra, descendí a los cimientos de los montes, la tierra cerró sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Tú me sacaste de la muerte. Parecía que estaba atrapado y que iba a ser un prisionero eterno. Señor, mas tú tuviste misericordia de mí y me libraste de las manos del enemigo. Señor, tú me sacaste a fortaleza, a bendición. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Cuando parece que vas a estar por siempre en esa condición, cuando parece que la circunstancia y la situación difícil van a permanecer sobre tu vida. Una hermana contaba, cuando ella llegó aquí, la primera vez que hablamos, como cualquier persona, con dudas en el corazón, con muchos interrogantes, con miedo, con temor de lo que podía pasarle en su vida, pero también creyendo y confiando que su vida estaba en las manos de Dios y que el Señor podía hacer una obra en su vida. Hay veces donde nuestra fe es desafiada en medio de los grandes problemas, como enfrentar el cáncer, la más densa oscuridad, como enfrentar una sentencia de muerte ante algo que te asusta, ante algo que te comienza a contar las horas y los días, ante algo que te hace razonar que la vida debe ser algo más. Cuando comienzas a mirar toda tu familia ya de una manera diferente. Cuando sientes que ya lo único que queda es confiar en Dios. Pero aún así es difícil. Es difícil levantarse cada día. Es difícil creer cuando van pasando los días que la bendición y la obra de Dios está en camino. Es difícil pensar que en algún momento, como dijo aquí Jonás, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Tú me sacaste de la muerte. Tú me libraste de esa condición. Porque cuando estábamos presos, prisioneros en nuestros pecados, cuando estábamos cautivos, el Señor nos libró de la muerte. El Señor te ofreció a ti una salida. Y el Señor puso delante de ti la vida y la muerte. Tú eliges, dice. El Señor no te obligó a nada. Tú eliges. ¿Qué quieres? ¿Quieres vivir? ¿O quieres permanecer prisionero? ¿Quieres estar muerto en vida? ¿Quieres que las olas te golpeen una y otra vez hasta llevarte al fondo del abismo? ¿Quieres que las aguas te rodeen sin dejarte escapar? ¿Quieres que tus pensamientos, que tu mente esté rodeada, enredada en medio de las algas sin salida, sin poder razonar un plan de escape, una salida para la dificultad que enfrentas? ¿Quieres permanecer en esa condición? Mas sin embargo esta hermana se animó a creer. Pasó el tiempo, pasaron los meses, pasó. Sin embargo, Dios tenía algo maravilloso para su vida. El cáncer que le habían detectado cuando fue a hacerse el último de los estudios, lo decía, los médicos dijeron que el cáncer ha desaparecido completamente. El Señor hizo la obra en mi vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Mas dice
El versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuándo se acordó del Señor? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Desfallecía significa sin fuerzas físicas, sin energía. Aquel que está a punto de desmayarse, de caer, de desvanecerse. Cuando mi alma desfallecía, cuando mi vida desfallecía, allí, cuando ya perdí todas las fuerzas aparentes, cuando estaba en lo último. Hay veces que esperamos hasta ese momento. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Hay personas que en un tiempo conocieron a Dios, conocieron en una escuelita dominical. Un varón me contaba en estos días, ¿sabe? Yo conocí al Señor en la escuelita cuando era pequeño. Nosotros éramos muy pobres. El hermano era de Perú. Y estando en aquel lugar, vivieron en la pobreza. Y para poder tener regalos, para poder tener un vaso de leche, para poder compartir allí, él iba hasta la escuelita dominical. Porque en su casa no podían brindarle lo que los hermanos en aquel lugar sí. Entonces, él, a manera de juego, iba allí y cantaba las canciones y le daban la leche. Y para ellos era como un lugar donde iban para comer, iban para poder tener lo que su familia no podía darles. Pero lo cierto es que lo que se sembró en su vida, luego de que pasaron muchos años, él formó su matrimonio, vinieron los hijos, cuando en medio de aquella condición donde la vida te llena de problemas, donde te sientes rodeado y atrapado, en medio de aquel momento, a él le ocurrió lo que dice aquí en el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma decía perder todas las fuerzas, me acordé de Dios. Me acordé de los cánticos en la escuelita dominical, me acordé de los coritos. Me acordé de la paz que había en mi corazón cada vez que iba a ese lugar. Me acordé, luego de haber conocido el Dios de la religión, luego de haber conocido el Dios de la imposición, luego de haber conocido un Dios que nada podía hacer por mí, recordé el Dios de mi niñez. Recordé el Dios que llenaba mi corazón siendo un niño. Recordé aquel Dios el cual cantábamos que era todopoderoso. Recordé al Dios grande y fuerte que podía hacer algo por mi vida. Él se encontraba enfrentando un momento de gran dificultad. Los vicios lo habían rodeado, los problemas lo habían rodeado. Aparentemente no había salida para su vida, pero sin embargo se animó a confiar, se animó a creer. La palabra de Dios llegó a su corazón y hoy está predicando el mensaje de la fe. Hoy está llevando la palabra de Dios a aquellos que no conocen. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Quizás está escuchando el mensaje aquel que en el momento que siente que las fuerzas ya no dan más, se acordó de Dios. Hay personas que dicen, no, porque uno tiene que acordarse de Dios, no solo cuando tiene problemas. Uno debe acordarse de Dios siempre, claro que sí. Pero el que no conoce a Dios, el que no conoce al Señor, se acordará de Él cuando sus fuerzas ya no tengan más. Cuando esté al borde de desmayarse, cuando le digan, mire, tú tienes un cáncer, cuando le digan, tienes un problema que no podemos resolver, cuando enfrente problemas matrimoniales, cuando la familia comience a golpear las olas sobre él, sobre su vida, sobre la vida de aquella mujer, cuando se sienta atrapado sin salida en medio de la oscuridad y desechado por Dios. Aunque lo de desechado por Dios solo puede sentirlo aquel que conoce.
Aquel que en algún momento Dios le habló a su corazón y lo envió a hacer una tarea. Mas él piensa que puede huir, puede alejarse de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios y escapar. Dice la palabra de Dios: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Y qué era lo que estaba persiguiendo Jonás? Otra versión de las Escrituras, donde dice vanidades ilusorias, hace referencia a los ídolos. Los que persiguen o los que siguen a los ídolos o la idolatría terminan dándole la espalda al Señor. Ahora Jonás, ¿qué estaba haciendo? Yéndose a Tarsis. ¿Acaso no estaba dándole la espalda a Dios? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando tú te vas, cuando tú te alejas de Dios y dices, no, yo me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué? Y porque nada cambia. Sigo teniendo los mismos problemas, sigo estando enfermo, me sigue doliendo aquí, me duele allá. Entonces, ¿para qué vengo a la iglesia si sigo enfrentando el dolor? ¿Tú has venido a la iglesia para que Dios te alivie el dolor? ¿Tú te acercas a Dios para que el Señor te sane? ¿Para que Él resuelva tus problemas? ¿Para que Él haga en ti aquello que tú quieres? ¿Y luego qué harás? ¿Luego pensarás que eso podrá sostenerte? Nuestra mente nos engaña y nos hace pensar que una vez que no tengamos más problemas será más fácil. Será más fácil servir a Dios, será más fácil seguirle, será más fácil hacer su voluntad, será más fácil creer. Pero no funciona así. Dice la palabra, creí, por lo cual hablé. Yo creí. No vivimos por vista, vivimos por fe. No esperamos ver la bendición de Dios para creer en ella. Caminamos hacia la bendición de Dios sabiendo que el Señor tiene preparada esa bendición para nuestra vida. Nadie puede chantajear a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Hay personas que dicen, no, pero ¿cómo vino y se sanó y luego se fue? Nadie engaña a Dios. Dios hizo esa obra. Pero en ningún momento el hombre engaña a Dios, sino que se engaña a sí mismo. Porque a veces el hombre piensa que si estuviese sano, serviría a Dios. Si tuviese esto o lo otro, serviría a Dios. Si tú no sirves a Dios como estás, no te engañes que vas a poder servirlo cuando estés bien. O quizás no entiendas bien qué significa servir a Dios. Servimos a Dios con nuestra vida, servimos a Dios con nuestro testimonio, servimos a Dios en donde quiera que estemos, a donde vamos. Servimos a Dios con nuestros bienes, servimos a Dios con nuestro tiempo, servimos a Dios con nuestros dones, con lo que el Señor nos ha dado. Servimos a Dios de muchas maneras. Pero cuando el hombre quiere acercarse a Dios para obtener algo a cambio, es cuando se frustra y dice, no, me voy. Me voy porque yo vine porque estaba enfermo y sigo enfermo. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere restaurar tu vida por completo. Ante los ojos del hombre, el hombre dice, yo necesito ser sanado. Pero Dios mira nuestra vida y dice, sí, tú necesitas ser sanado de tu corazón. Necesitas ser sanado de la falta de perdón. Necesitas ser sanado del egoísmo. Necesitas ser sanado de la dureza que hay en ti. El otro milagro también lo haré. Pero hay algo que tengo que tratar primero en tu corazón. Esta hermana que fue sanada de cáncer tuvo que enfrentar esos momentos. Cuando te duele y tú dices, me duele, Señor, ¿para qué ir? Señor, si tú no haces el milagro, ¿para qué voy a seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué voy a seguir esperando? Estoy ilusionándome solamente. Pero cuando tú crees,
cuando tú confías, cuando tú esperas en Él, entonces es cuando verdaderamente entiendes que no se trata de lo que Dios pueda darte a ti, sino de lo que tú estás dispuesto a entregar. ¿Has venido para ser sanado? Quizás seas sanado, pero si solamente eres sano y no eres salvo, ¿qué sentido tendrá? Si eres sano y luego te alejas de Dios, ¿qué habrás conseguido? ¿Sabes cuántos fueron prosperados? Pidieron la prosperidad de Dios, vino la prosperidad y tras la casa, el auto y el negocio se alejaron de la iglesia, se alejaron de Dios. ¿Sabes cuántos vinieron para buscar un matrimonio y cuando consiguieron a la persona se alejaron de Dios? ¿Cuántas personas se acercaron por una sanidad y cuando encontraron la sanidad pensaron que podían vivir sin Él? Jonás dijo: Señor, tú me rescataste del Seol, tú me rescataste de la sepultura, tú me has dado vida. Aún el Señor no había hecho la obra, pero sin embargo la fe, a pesar de ser un hombre que su carácter es bastante cuestionable, su razonamiento también lo es. En esta historia el Señor nos enseña muchas cosas. Dice la palabra de Dios: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Jonás dijo: mas yo con mi voz levantaré alabanzas al Señor, pagaré lo que prometí. La Escritura dice: no prometas nada. No prometas. El hombre se acostumbra y somos promeseros porque venimos de la religión. Muchos de la religión católica que prometen: no, si tú me das un trabajo, luego voy a ir caminando hasta la catedral o hasta tal lugar. O si me sanas, entonces me iré caminando. Promesas. Los promeseros, los que se acuerdan de Dios una vez al año, los que caminan, pero caminan con una botella de alcohol en la mano, aquellos que creen que pueden agradar a Dios haciendo estas cosas, aquellos que creen que pueden acercarse a Dios de esta manera. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, haré lo que comprometí mi corazón a realizar. Hay personas que han hecho promesas a Dios, quizás en el desconocimiento. Muchos de nosotros al llegar a Dios hemos hecho promesas, mas la palabra de Dios dice: no prometas. No prometas ni jures por nada. Mejor es que no lo hagas. Mejor es que no te engañes. Aquel que dice: Señor, no voy a hacerlo nunca más, nunca más voy a volver a cometer este pecado. Te prometo, Señor. No prometas, porque no vas a poder cumplirlo. No podrás cumplirlo. No se trata de eso. Porque cuando te encuentras rodeado por las aguas y golpeado por una ola tras otra, cuando caen las cascadas sobre ti y te hunden hasta lo más profundo, sacas una promesa y dices: Señor, te prometo que si haces esto, entonces yo haré lo otro. ¿Cuántos le han prometido: Señor, si tú conviertes a mi esposo, entonces yo te serviré? Su esposo quizás está en la iglesia, pero ella ya no está más. Señor, si tú haces esta obra. Hay personas que le han dicho a Dios: Señor, si tú puedes hacer esta obra en mí, yo te serviré, te alabaré tu nombre, te daré gracias, te honraré por siempre. Es una actitud buena del corazón. No tiene que ver con ese tipo de promesa, sino con esa promesa que nace de la desesperación. Una promesa que sabe que no vas a cumplir. Es la última vez que me drogo.
Es la última vez que tomo. Es la última vez que me voy con mis amigos. Es la última vez que hago esto, lo otro. Te prometo. No lo hagas. Volverás a caer, volverás a fallar. Esta es la historia de un hombre que le falla en su desobediencia, en su falta de misericordia hacia los pecadores, y toma la decisión de huir. Pero aquí dice: más con voz de alabanza ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Qué quiere decir con esto? La salvación. Hay personas que dicen: bueno, yo me merezco porque soy una persona buena, porque ayudo, porque hago esto y lo otro. Aquí dice: no, la salvación es del Señor. La salvación es un regalo de Dios inmerecido. Porque si el Señor mirase tu propia vida para salvarte, tú no puedes hacer mérito para ser salvo. Entonces el Señor miró su obra, su propia vida y lo que Él sacrificó para poder salvarnos, para poder rescatarnos de la muerte y para poder darnos una nueva oportunidad. La salvación es de Él y nos fue dada por gracia y por misericordia. Aleluya. La salvación es del Señor. De manera que el Señor se acerca a tu vida con el plan de salvarte. Hay muchos que dicen: ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Dios quiere salvarte. Dios se entregó para poder salvarte. Dice la palabra que de tal manera nos amó que entregó a su Hijo por ti y por mí, por amor, para salvarnos, porque nosotros no podíamos hacerlo, porque nosotros no podíamos pagar el precio de nuestros errores, no podíamos pagar el precio de nuestras fallas. Entonces Él tomó nuestro lugar. La salvación es un regalo de Dios que Dios te ofrece. Y mientras que el hombre está pensando en lo que quiere recibir de Dios, hoy Dios te ofrece la salvación. Toma la salvación de Dios. Toma aquello que es importante para tu vida. Todas las demás cosas vendrán a ti. Pero si no puedes entender cuál es la más importante, hoy tú puedes tener un cáncer, una enfermedad terminal. Puedes tener problemas para caminar. Puedes tener dolores en el cuerpo. Puedes tener dolores o una enfermedad crónica. Puedes enfrentar cualquier dificultad. Pero si eres salvo, si llega el momento en que debes entregar tu vida, entonces estarás preparado para encontrarte con tu Dios. Pero podrías estar sano del cáncer, sano de cualquier dolor, sin ninguna clase de problemas, pero no salvo. Entonces, ¿qué sentido tendría si te pierdes? Dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve haber conquistado todo si al final del camino su vida se perderá? ¿Para qué le aprovechará todo lo que cosechó, todo lo que logró, si al final no podrá encontrarse con Dios? Si al final la salvación no lo esperará, si al final la herencia que le espera es el juicio. Dice la palabra de Dios y nos habla acerca de la salvación eterna, la vida eterna y la muerte eterna. Y nosotros debemos elegir. Cada día debemos elegir. Cuando el pecado viene a tu mente, tú debes elegir. Cuando las olas y las ondas del mar quieren rodearte, tú debes elegir. Tú debes elegir si acordarte de Dios en los peores momentos o acordarte de Dios a cada momento.
apelar a su misericordia, acercarte al trono de la gracia, acercarte a su amor, acercarte a su misericordia, resguardarte bajo las alas de Dios, ampararte bajo la misericordia del Altísimo, buscar su rostro en todo tiempo, o esperar que llegue el tiempo de la dificultad. Hoy el Señor te acerca una palabra en medio de la condición que hombres y mujeres enfrentan. El huir lejos, el estar angustiado, el estar rodeado por problemas, el estar yendo contra Dios, atrapado sin salida y rodeado por todas las dificultades que puedas imaginar. Pero el Señor te ofrece la salida. El Señor te ofrece, dice la palabra, que aquí, al final de esta oración, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra y lo sacó a un lugar seguro. ¿Sabes lo que es estar en medio de mar abierto en la noche, donde no puedes ver el agua, donde no puedes ver nada, donde eres sacudido de un lugar a otro? Hay quienes están así, en medio de las aguas, siendo sacudidos de un lugar a otro, sin ver cómo escapar, cómo salir. Dice la palabra: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Mas yo elevaré mi alabanza al Señor. En medio de la noche de angustia, eleva tu cántico a Dios. Eleva tu alabanza a Dios. En medio de las luchas, en medio de los pensamientos en tu mente, en medio de las dificultades que vienen para golpear tu vida, levántate y levanta tus manos al Señor y dile: Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Señor, en ti estoy seguro. Solo en ti hay salvación y esperanza. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. En un momento, dice la Escritura, que muchos le dieron la espalda al Señor Jesús, se marcharon. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos: ¿no se van ustedes también? ¿No se van como todos los demás? ¿No me abandonan así? Mas Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Todo lo demás es muerte. Todo lo demás es tristeza, es angustia, es dolor, es sentirte atrapado, rodeado, sin salida. Señor, solo en ti hay salvación, solo en ti hay perdón, dice la Escritura, para que seas reverenciado. ¿Cómo? Para que tú alabes a Dios. Hay quienes dicen: no, Dios no me perdona. En Él hay perdón. Para que sea reverenciado, Él te perdona y tú lo alabas. Porque cuando tú sientes que no eres merecedor de algo y eso viene a ti, entonces te impacta, te sorprende. Porque tú quizás te sientes hoy una basura o te sientes una mala persona. Tú dices: no merezco nada. Pero el Señor, en su infinito amor, te regala la salvación. El Señor dice: es mía, pero yo te la he dado a ti. Yo la pongo delante de ti. Toma lo que te ofrezco. Toma la salvación. Toma el camino y la salida en medio de tanta oscuridad. Hoy tienes la oportunidad de abrirle tu corazón a Dios. Quizás te estés acordando en medio del problema del Señor, pero a buena hora que puedas clamar y decir: Señor, aunque pueda sentirme desechado, sé que estaré en tu casa. Sé que veré, Señor, el día bueno. Sé, Señor, que tú cambiarás mi vida. Aquel que hoy se encuentra triste, aquel que hoy se encuentra enfrentando problemas en la vida y dice: Señor, ojalá hubiese tenido esta esperanza, esta fe antes.
Bueno, déjame decirte que la palabra de Dios llega a tiempo. Y Él llega a tiempo a tu corazón y a tu vida. Ahora tú tienes que decidir qué camino tomarás. Yo invitar a aquel que quiera abrir su corazón al Señor. Aquel que hoy se encuentra así como esta palabra, en oscuridad, encerrado, golpeado por los problemas, angustiado, que pueda abrirle su corazón a Dios. Jonás dijo, en medio de esa condición, mi voz fue oída. Quizás viene una voz a tu mente y te dice, Dios no va a responderte. Dios no puede atender los problemas simples que tú tienes. Dios está para cosas más grandes. Dios está para el que tiene una enfermedad grave, no para atender tus pequeñeces. No escuches esa voz. Clama a Dios. Clama al Señor. Abre tu corazón delante de Dios. Yo invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón en este día. Los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje en sus hogares, en otras provincias, otros pueblos, otros países, que puedas abrirle tu corazón a Dios y puedas repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en este día, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Santo es nuestro Dios.